La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la aventura de la vida, buenas tardes. Pasan nuestros capítulos, pasan nuestros programas, y qué duda cabe de que a uno le cuesta trabajo cada día despegarse de la realidad viviente para profundizar, para sumergirse, quizás sea mejor palabra, pues dentro de este tejido simbólico de palabras y de conceptos, a través del cual tratamos de explicarnos algunos hechos de la ciencia biológica, de la vida, por eso este programa se llama La aventura de la vida, que puedan resultar ilustrativos por un lado y que puedan resultar quizá también positivos en el mejor conocimiento de nosotros mismos, aunque nosotros de animales no tengamos más que una pequeña parte, aquella en la que se basa la estructura de todos nuestros tejidos y de una cierta historia, por no decir actualidad, de nuestro comportamiento. Cuesta efectivamente. Estamos llenos de noticias, de estímulos, de sensaciones, y despegarse de la hora, y despegarse de lo que a uno le está preocupando para viajar en el tiempo y en el espacio con el amigo Félix, pues tiene evidentemente su componente de concentración. Me decía cuando era estudiante de medicina allí en los lejanos días universitarios de Valladolid, hace más de 25 años, quizá por desgracia, un buen profesor, que el éxito de todo hombre en cualquier actividad está en la capacidad de concentración. Mira que es difícil eso de concentrarse, cada vez más difícil. Cuando vemos, por ejemplo, en la televisión, y perdonen un poco la digresión, que también es vida, aventura de la vida, a un atleta que va a saltar el salto de altura y que pretende pasar el listón a 2 metros, pues se calla el estadio entero y como con temor, como si tuvieran miedo de profanar algún rito sagrado, el locutor dice: el atleta se está concentrando. Cuando las águilas humanas del circo van a atravesar la lona en ese salto mortal que podría terminar teóricamente en tierra, hay un redoble de tambor, se pide un silencio y se dice que los trapecistas se están concentrando. Yo creo que la concentración debería ser el secreto de casi todos los éxitos con los que se enfrente el hombre. ¿Saben por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque implica un ahorro de energía. Si al mismo tiempo que yo les estoy hablando a ustedes, estoy escuchando música clásica y estoy pendiente de las imágenes de un televisor y estoy acordándome de una amiga mía, por muy guapa que sea, perderé bastante más energía si únicamente estoy pendiente de las imágenes que están desfilando en mi mente y que yo trato de cazar apresuradamente para ponerlas en el receptor de su automóvil o de su casa. También cuando se escucha, la concentración es imprescindible. Pero qué difícil la concentración. Cada vez más difícil. Quizá por eso nos vamos a espectáculos que no necesitan concentración. La televisión, por ejemplo, en ciertos niveles y medidas. Quizá por eso nos vamos a publicaciones que no necesitan concentración. El Suceso,
la pornografía. Al hombre cada vez le cuesta más trabajo concentrarse. A ver, por consiguiente, si hacemos entre todos un esfuerzo, nos concentramos un poquito y tratamos de coger el hilo de la madeja de la semana pasada. Nos habíamos ido por aquello de que en la especie humana hay hombres y mujeres, por aquello de que en algunas etapas se dice que hubo culturas matriarcales, por aquello de que en un país importante hay ahora una reina y una presidenta de un gobierno que han vuelto a conducir a esa comunidad humana a un matriarcado, al menos político. Nos habíamos ido a las sociedades zoológicas, donde el matriarcado es más estricto, donde toda la organización depende única y exclusivamente de una hembra. Y estas sociedades animales eran precisamente las hormigas, o los hormigueros, si ustedes quieren decirlo, las termitas o los termiteros y las abejas o las colmenas, donde viven unas criaturas sobre las cuales hemos hablado, quizá ya demasiado, pero terminábamos nuestras exposiciones diciendo que todo esto podría ser un mecanismo de la vida, podría haber sido un mecanismo de la vida para que los insectos sociales, que como todos los insectos no pueden crecer, que como todos los insectos tienen un mal dispositivo arquitectónico del sistema nervioso, inventaran evolutivamente un superinsecto. Si el pequeño cerebro de una hormiga es incapaz de reflexionar, puesto que para reflexionar se necesita tener una capacidad craneal por encima de los 500 centímetros cúbicos, si el pequeño cerebro de una termita es incapaz de reflexionar, sumemos los cerebros de millones de termitas o de hormigas y quizá queremos un tipo de computadora que, haciendo trabajar integradamente a cada uno de estos minúsculos circuitos, como los transistores que empleamos los seres humanos, pueda acceder por otro camino totalmente distinto el insecto a lo que parece ser que ha constituido, no sé si el triunfo o el fracaso de la vida, pero al menos un punto omega, un punto lejano, un punto que es el que está más elevado en la evolución: la capacidad de lenguaje, la capacidad de pensamiento, la capacidad de cultura y, en otras palabras, la aparición del espíritu en el mundo en que vivimos. Espíritu que, para bien o para mal, domina a la materia. Para bien, la música, la poesía, la literatura, el amor, la cooperación, la filantropía, la protección de la naturaleza. Para mal, la matanza de animales, la contaminación de los mares, de las tierras, la degradación del ambiente, la guerra, la revolución, las crisis sociales. El espíritu despegado de la materia, actuando libremente. Las hormigas y las termitas y las abejas y todos los insectos sociales, para poder acceder a la constitución de estos superorganismos, en los cuales hay un estricto orden, hay una estricta integración, hay una soberana armonía, necesitaban una argamasa, la argamasa que une unos seres a otros, que evita que se vuelvan insolidarios o agresivos y que de alguna manera consigue que funcionen como las propias células de nuestro organismo, es decir, de una manera coordinada. Esa argamasa en el mundo de los insectos sociales, lo hemos contado muchos días, es una hormona o un conjunto de hormonas, si quieren, que reciben el nombre de hormonas sociales. Esas hormonas, a través de una serie de besos y caricias que se dan estos insectos sociales constantemente, circulan a lo largo y a lo ancho de la colonia, del termitero o del hormiguero, y consiguen esta compenetración. Vamos nosotros a dar un salto, ese salto en el vacío, que da siempre el zoólogo, que da siempre el etólogo, sobre todo, quien estudia la conducta de las hormigas al ser humano. Si nos despegamos en un ejercicio de trampolín de las reglas más objetivas, puras y especulativas de la ciencia, y nos vamos un poco, si no a la ciencia ficción, sí al menos al planteamiento de lo verosímil, de lo que puede ocurrir. Hay en evolución, querido amigo Félix, si seguimos los postulados de los evolucionistas finalistas, de los que no basan las leyes de la evolución en una pura y fortuita circunstancia,
en una gigantesca quiniela en la que hay tantos y tantos años para que le toque a uno el premio, que le va a uno tocando el premio y se van generando así las estructuras y los seres vivos por pura casualidad. Si abandonamos este postulado y nos vamos al postulado, que cada uno puede hacer lo que quiera, evidentemente, del finalismo, nos encontramos con que, efectivamente, puede ser verosímil el hecho de que si el fin de la evolución de la vida es la aparición de la conciencia, la aparición del espíritu, la aparición de la reflexión, si la finalidad de la evolución desde el puro y limpio átomo, que no tiene más prodigio que el de su pura esencia, hasta un espíritu que puede juzgar, criticar, comprobar y desvelar la existencia y los misterios de ese propio átomo, cuidado que la cosa es hermosa y complicada al mismo tiempo, es decir, de la falta de sensibilidad a la aparición de la sensibilidad, de la falta de conciencia a la aparición de conciencia y de la falta, digamos que de reflexividad, de capacidad para el raciocinio a la aparición de esta capacidad para el raciocinio. Si esta es la ley y la finalidad de la evolución en nuestra galaxia o en nuestro planeta de la vida, si efectivamente aquí primero había únicamente materia, esto es absolutamente innegable, en nuestro planeta, al menos materia apreciable, antes de que apareciera el primer corpúsculo viviente, si después había vida muy precaria, muy ínfima, muy primitiva, con unas bajísimas capacidades de obtener información del medio en el que la vida se desenvolvía, si después la vida se fue perfeccionando hasta el hecho de que usted y yo podamos estar ahora juzgando a distancia, a través de las ondas, las propias características de esa vida. Si el hombre, como dijo no sé qué filósofo, es la vida, él decía la naturaleza, yo diría más, la vida, que tiene la capacidad de contemplarse a sí misma, si es un gigantesco esfuerzo de la evolución para que finalmente la evolución pueda conocer sus propios entresijos, si la misión de nuestro espíritu es que sea algo como una especie de cuña que se va a interiorizar en la propia esencia material y zoológica de la vida, para una vez que haya conocido todos los secretos de la vida, se pueda finalmente detener la evolución. Si esto es así, comprendemos perfectamente el hecho de que también las termitas, que no podían tener un cerebro mayor por un problema de arquitectura, de concepción del insecto, exoesqueleto, como les decía el otro día, mala ventilación y ganglios nerviosos mal situados. Me dice alguien ahora, querido doctor, y nosotros que hemos tenido tantas veces, y que le voy a sintetizar, me dice el interlocutor, primero, que al ser un primate, conserváramos elementos tan valiosos como los 5 dedos de las manos prensiles. Segundo, que al hacernos primates terrestres y depredadores liberáramos las manos de la locomoción y pudiéramos utilizarlas para aprender y manipular cosas. Tercero, que al acortarse nuestros arcos dentarios y comer alimentos más fáciles de molturar, perdiéramos el corsé muscular y permitiera el crecimiento de nuestra bóveda craneal. Cuarto, que dispusiéramos de un aparato óptico sensacional que nos permite juzgar las distancias y los relieves. Y quinto, que gracias a todos estos elementos finalmente pudiéramos aumentar nuestro número de neuronas hasta ser capaces de pensar. Si todas estas circunstancias, querido doctor Rodríguez Lafuente, a lo largo de 60 millones de años de evolución, desde que el primer primate que se parecía más, diría yo que a un mamífero insectívoro, a una zarigüeya, que a un mono, hemos llegado a reunir esos 20.000 millones de neuronas que a usted le permiten ahora hablar a través de un mensaje simbólico y a mí recibir su mensaje simbólico y cifrar en mi mente el mensaje que me está enviando. Es que podemos considerar que ya hemos accedido al espíritu y a la reflexión que va a permitir al hombre el conocimiento total del universo en el que ha evolucionado y, por otra parte, su propio universo interiorizado. La gente objetiva, pues podría hasta reírse de vuestro amigo Félix, porque me dirían, no me cuente usted que una humanidad
que está destruyendo el substrato que la soporta, que es la biosfera, que está contaminando los mares, que está degradando las tierras, que está exterminando a las especies vegetales y animales, que se está destruyendo a sí misma con guerras, con revoluciones, con tensiones. No me diga usted, querido doctor, que este milagro que es el cerebro del hombre, que no ha podido erradicar cosas tan absolutamente execrables como la matanza, el robo, la violación, la competencia, el encarcelamiento. Si es esto lo que realmente pretenden conseguir las termitas, mejor será que se queden en su termitero y que no sigan evolucionando hacia la capacidad de reflexión. Yo tendría entonces que contestar a mi interlocutor que no es mi criterio, que muchas veces no soy más que un intérprete de otros criterios que leo por ahí, que oigo por ahí, que se me ocurren, que coinciden con cosas y que luego juzgo y someto aquí al juicio de quienes me escuchan. El cerebro humano, que efectivamente nos ha permitido dominar a todos los seres vivientes que componen nuestro universo. El cerebro humano que, por ejemplo, permite a un hombre pequeño, débil, incluso si ustedes quieren, hasta miope, tarao, derribar al más fuerte de los animales, a un elefante en África, pegándole un tiro en la cabeza. El cerebro humano que nos permite vencer a esos otros enemigos mucho peores, que son los gérmenes patógenos, curar a un enfermo que antes se moría casi siempre, pues de difteria, de cólera, de neumonía. El cerebro humano que nos permite viajar por los espacios siderales y que evidentemente no nos permite, desde luego, conocernos tan bien a nosotros mismos como para erradicar la violencia y la falta de comprensión. Ese cerebro humano, para mí, en mi criterio, por encima de estas capacidades que ha proporcionado a una especie única, que es Homo sapiens, que por eso se llama sapiens, porque se diferencia de todas las especies vivientes en que es sabedor, en que sabe, en que obtiene una información del medio en el que se desenvuelve, que es capaz de juzgar, de criticar, de valorar. Para mí, amigos míos, y quizá alguien pues se asombre, se asuste de lo que voy a decir, el cerebro humano, por encima de esas ventajas que ha proporcionado al hombre, a la criatura humana aisladamente considerada, las ventajas de prácticamente eludir los imperativos del medio, no tener enemigos, ni en los elementos meteorológicos desencadenados, ni en los animales competidores, quizá únicamente dentro de su propia especie en algunos casos. Fundamentalmente nos ha proporcionado, y únicamente a nuestra especie, algo mucho más importante. Los listos, y seguidores evidentemente no por listos, sino por bondadosos y habituales de nuestro programa, están pensando ya en lo que nos ha proporcionado ese gran desarrollo, casi tumoral, casi neoplásico, del neocórtex, del telencéfalo humano, de la corteza cerebral. Nos ha proporcionado un cemento, una argamasa que puede actuar de la misma manera que actúan las hormonas sociales dentro del mundo del insecto social. Es la capacidad de comunicación, la cultura, la capacidad de poder extender hoy ya a lo largo y a lo ancho del planeta las buenas y las malas nuevas, y un predominio hacia el que todos tendemos, podamos o no podamos, hacia el predominio de las buenas nuevas sobre las malas nuevas. Si el mundo en el que las termitas sobreviven, el termitero, las hormigas, el hormiguero, las abejas, la colmena, mundo limitado, puede y ha podido funcionar coordinadamente gracias a que circulan en el interior de esos mundos, de esos superorganismos, unos mensajes también, codificados también, químicamente, son químicos, estos no son intelectuales. Han permitido que un sencillo insecto esté en vías de evolucionar hacia un superinsecto.
no es posible, se plantea ahora, insisto que dentro del más elemental de los planteamientos de lo verosímil, que una especie de primate que se llama sapiens y que ha sido capaz de inventar evolutivamente una argamasa infinitamente más plástica, infinitamente más unidora, capaz de crear más apretados entresijos, que es la comunicación y que es la cultura. ¿No sería capaz esa argamasa intelectual de mensaje que ahora está llegando a través de la radio? Y fíjese usted si hemos avanzado en esto de hacer circular nuestra hormona social por el cuerpo social hasta su receptor. ¿No seríamos capaces de transformar el planeta en un termitero gigantesco para hombres? Para mí, que de verdad estoy siempre mucho más cerca de la esperanza que de la desesperanza. Para este amigo de la vida, que he dicho muchas veces que cuando desaparezca le gustaría que pusieran en su lápida biófilo, es decir, amante de la vida, en todos los significados del término, es como una especie de luz de infinita esperanza. Pensar que el hombre está evolucionando hacia la creación también, como las termitas, de un superorganismo de nivel planetario y que, si quieren, dejando volar mi imaginación, me atrevería a calificar como un planeta pensante. No es un cerebro el que piensa como ahora, y el que impone su criterio a miles y a millones de cerebros. No son una élite de cerebros los que fabrican un programa y tratan de meter en ese programa a millones y millones de otros cerebros. No. Una ruptura lenta, evidentemente trabajosa, y seguramente, como todas las rupturas y todos los partos, dolorosos, de compartimentos, de fronteras. Fronteras territoriales, estoy hablando de memoria y en teoría. Fronteras sociales, fronteras políticas, fronteras sexuales, mis queridas feministas, y los hombres como las células de un organismo o las termitas de un termitero, sin perder su libertad, no como aquellos hombres programados del mundo feliz de Huxley, o estos otros hombres que nos hablan que colocándonos electrodos en los lóbulos cerebrales nos pueden hacer bailar al son que nos toquen y que seguramente convendrá a alguien. No, no, sino los hombres desengañados de tantas cosas, capacitados para comunicarse todo instantáneamente, en 2, 3, 4, 5, ¿qué importa el tiempo? 1000 años, 2000, el tiempo para los seres vivos casi no cuenta, y es mucho más largo de lo que pensamos. Que llegan a una coordinación tan perfecta de comunicación, de cultura, de niveles de conocimiento, de programa de vida, que erradican primero las tensiones que el hombre que vive todavía en pequeños termiteros incomunicados, en pequeños termiteros y de irrenunciable agresividad de unos hacia otros y con luchas intestinas dentro de esos propios termiteros, camina cada vez más deprisa hacia el único y hacia el último termitero, que sería el planeta. Hubo un pensador, y me estoy pasando ya de utópico en todos estos planteamientos, que habló de todo esto. Este pensador, que además era un pensador que le ocurrió como en el juego de las 7:30, donde te pasas o no llegas. Primero, los seres de su propia ideología y de su propia disciplina, es decir, los jesuitas, le amargaron la vida hasta los niveles más dramáticos que se pueda amargar la vida a un ser humano y que desembocan en la expatriación, en el destierro. Lo enviaron al pobrecillo a América y se pasó gran parte de la vida haciendo expediciones en búsqueda de fósiles humanos que parecían en gran medida huidas de los problemas que se le presentaban, por su liberalidad. En ese juego de las 7:30, en el que los de su madera, las cuñas de su madera, pues le iban haciendo saltar a pedacitos la carne de la que estaba hecho, pues las cuñas de la otra manera, de la otra madera, los científicos ortodoxos, liberales, objetivistas,
pues también lo despedazan y se queda en medio ahí como una especie de hombre bocadillo, como una especie de fósil viviente. Tantos fósiles encontró Teilhard de Chardin, pero Teilhard de Chardin es quien habla de la noosfera. La noosfera, que es un término preciosísimo, es algo así como un planeta pensante. Es algo así como un termitero en el que la suma de la interacción de todos los cerebros humanos que están coexionados a través de una argamasa, que es la cultura, la buena cultura, han conducido al fin a esos planteamientos que están en el seno de todos los postulados filosóficos y religiosos. La hermandad, la igualdad, el amor mutuo, la falta de competitividad, la ruptura de fronteras. Los primeros serán los últimos serán los primeros. Si te dan una mejilla, pon la otra. Pero doctor, si esto está hablando como un cura y otras veces habla casi como un hereje, ¿a dónde vamos a parar? No, es que me gusta plantear todas las cosas. Este fue un filósofo notable que escribió muchos libros, quizá el más apasionante suyo sea El grupo zoológico humano, y que de alguna manera es el protagonista de ese planteamiento de la evolución. La evolución es un esfuerzo de algo, es un esfuerzo primero del polvo estelar inorganizado, después cuando ese polvo estelar, esa materia se transforma en vida de la vida, dentro ya de la aventura de la vida que yo les cuento, para caminar hacia el sumo conocimiento, hacia el sumo amor, hacia la suma belleza. Él dice adiós y lo sitúa ahí en el punto omega de la pirámide creada y constituida por el esfuerzo evolutivo. Es una idea preciosa y a uno le gustaría mucho que fuera verdad, es decir, que no solamente fuera una hipótesis, sino que cuando estemos en el punto omega, quién sabe si dentro de otros 60 millones de años, pues podamos interiorizados ya todos y presentes todos, puesto que entonces será la omnisciencia. Decir, caramba, qué revelación la de aquel buen jesuita francés que se pasó la mayor parte de la vida desterrado. Pero no van por ahí los tiros. Yo tengo que volver a mis gallinas y tengo que volver a mis criterios, que no son ni mucho menos los de seguir postulados de maestro alguno, sino los de investigar yo, fundamentalmente con ese instrumento que no es ni microscopio, ni bisturí, ni esa azadilla de paleontólogo, sino que es el simple ejercicio de las potencialidades de la mente. Si en el grupo zoológico humano, y vamos a terminar ya con este postre, digamos, nuestro planteamiento de feminismo o machismo, de lucha entre sexos, de dimorfismo sexual, el macho es fundamentalmente el portador de unas actividades no solamente de comportamiento, sino de formas disgregadoras. El macho ha sido el cazador, el macho ha sido el guerrero, el macho ha sido el que tiene mayores componentes agresivos, al menos en una capacidad de prácticamente originar, digamos que traumas. No tendría nada de particular que pensemos en una humanidad en que la hembra, que se ha despegado menos de los patrones clásicos, vaya a tener un predominio de componente cultural. Quizá algún día, como en un termitero, nos hayamos planteado la producción de sucesores de los seres humanos, si no en probeta, sí de un modo bastante programado. Quizá algún día la disciplina doméstica, que es la que impone la hembra en el domus, la hembra que administra y la hembra que rompe agresividades masculinas y a veces femeninas, sea un planteamiento planetario. Es posible que para entonces ya no haya machos ni hembras. Es posible que para entonces ya no haya ni siquiera amor sexual. Es posible que para entonces todo sea amor y contemplación y la satisfacción de saber todo lo que se puede saber a través de esa hormona social, de esa noosfera, que es la capacidad que el hombre tiene para la comunicación. Entre tanto, queridos amigos, y con este mensaje de esperanza, que llegue lo antes posible y hasta la próxima semana. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa
programa con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.